Crónicas, capítulo 28. Vamos a hacer la lectura del versículo 9 y hasta el versículo 21 de una manera alternada. Voy a pedir que conforme vaya encontrando la cita se ponga de pie para leer esta porción de la palabra de nuestro Dios. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versos del 9 al 21. Voy a pedir que con un fuerte amén me indique que ya tiene la cita. Hay poquitos, pero parece que no todos todavía la tienen. Entonces, a ver otra vez. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versos del 9 al 21 de una manera alternada. Yo voy a leer el primer verso, usted me sigue con el siguiente y nos unimos todos en el verso 21. Amén. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Para que edifiques carta para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas. En peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición
para cada mesa del mismo modo para plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Que el Señor bendiga. Maravillosa gracia de nuestro Dios, hermano. Amén. Número 223, por favor. ¿Tenemos? Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar. Mi alma su sed ahí puede calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación. Hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar. Mi alma su sed ahí puede calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador, maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar. Mi alma su sed ahí puede calmar, su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzar el nombre de Jesús el Salvador.
gracias. Vamos a dar el tiempo al pastor. Buenas tardes, hermanos. Glorifico a Dios por la bendición y la oportunidad preciosa de estar con ustedes en estos días. Gracias a Dios, hermanos, por su recibimiento, su hospitalidad. Gracias, pastor, por su cariño también y la confianza de poder estar con ustedes en estos días. Vamos a estudiar la palabra de Dios, recordar que es un día especial el que estamos celebrando hoy. Iglesia Bautista Piedra Angular, felicidades por sus 15 años. Sus primeros 15 años, como le decimos a las quinceañeras, ¿verdad? Que cumplan muchos más hasta que el Señor venga, hasta que el Señor regrese. Hoy es un día especial. Hoy estamos recordando de manera muy especial ustedes como iglesia que hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra, el profeta Samuel, y la puso entre Mizpa y Sen, dos lugares geográficos. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y ese hasta aquí nos ayudó Jehová está en presente continuo. Quiere decir que hasta aquí nos ayudó y nos seguirá ayudando. Porque ese es nuestro Dios, hermanos. Un día como hoy también estamos recordando que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es lo que el Señor mencionó acerca de su palabra, acerca de su iglesia, acerca de su fundamento que es el mismo, diciendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Al contrario, es la iglesia la que estará golpeando las puertas del infierno para rescatar más almas, que más vidas sean salvadas, más familias se edifiquen en este lugar, porque Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. Un día como hoy también estamos recordando que debemos permanecer firmes y constantes. Como dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Nada de lo que han hecho estos 15 años ha sido en vano. Nada, pastor y familia pastoral, de lo que han hecho ha sido en vano. Dios lleva las cuentas en orden. Dios no es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos en el pasado y sirviéndoles aún. Dios, hermanos, tiene recompensa para vuestra labor. Un día como hoy también estamos recordando que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del Señor, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hoy es un día muy especial. Felicidades, iglesia del Señor. Sigan firmes, sigan creciendo y recordando que la iglesia no es el edificio. La iglesia no es este recinto, hermanos, que ha sido muy útil y una bendición. La iglesia del Señor son ustedes. Amén. Así que, hermanos, recordemos esa gran bendición que el Señor habita en sus corazones. Están en vísperas, ¿verdad?, de poder estrenar un nuevo lugar. Pero recuerden que la iglesia no es este edificio, no son estas 4 paredes, sino son ustedes. Permanezcan, sigan firmes en los caminos de Dios. El tema de hoy, hermanos, que les quiero compartir en esta mañana, en esta tarde, se titula Consejos ante una gran obra. Me acompaña de nuevo, por favor, a mencionar el título del tema en esta tarde. ¿Cuál es? Consejos ante una gran obra. Recordemos que antes de emprender un gran proyecto y de estar realizando una gran obra, se necesitan palabras de ánimo, como decía el pastor, palabras de aliento, de fe, de empuje. Y de esta manera podemos ver al rey David alentando y animando a su hijo Salomón, el sucesor del trono, a emprender una gran obra, a realizar un gran proyecto de construcción.
el rey David le encomendó a su hijo Salomón a construir el templo de Dios. Entre paréntesis, cuando Dios habitaba en templos hechos con manos humanas. Actualmente Dios ya no habita en templos hechos con manos humanas. ¿Dónde habita el Señor, hermanos? ¿Quiénes somos sus templos? Nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Qué tremendo, hermanos, qué tremenda bendición. Pero en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cuando Dios habitaba en templos hechos con manos humanas, vemos que Salomón anima a su hijo a construir el templo de Dios. Podemos decir entonces que la más grande obra de todos los tiempos, hermanos, es servir a Dios y es servir a los suyos con todo el corazón y con toda el alma como lo han hecho. Y les animo a seguirlo haciendo, a recordar que servir a Dios y servir a los suyos es la más grande obra de todos los tiempos. Veamos por favor primero de Crónicas, vamos para allá donde tuvimos la lectura. Capítulo 28, versículos 9 al 21, primero de Crónicas. Capítulo 28, versículos 9 al 21, donde tuvimos la lectura. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la Biblia. Está hablando el rey David y dice lo siguiente. Y tú, Salomón, ¿qué significa el nombre Salomón? Pacífico. Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre. Salomón era joven, estaba a punto de ascender al trono. Y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Vemos que no solamente hay que servir a Dios por servirle, hay que servirle a su manera, hermano. ¿Cómo dice aquí que debemos servir? Con corazón perfecto y con ánimo voluntario, de buena manera, de buena gana. ¿Qué dice después? Porque Jehová escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Qué dice? Si tú notemos, dice, de nuevo, por favor, ¿qué dice el versículo 9? Y tú, Hijo mío, conoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. dice el 10, mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. ¿Qué dice después? Esfuérzate y hazla. Versículo 11, ¿qué dice? Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas sus cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santas. Notemos, hermanos, que Dios no solamente nos manda a hacer su obra. ¿Sabe qué? Nos dice cómo. Nos enseña cómo. Nos da los planos, las instrucciones. Nos da sus modelos, nos da sus principios, nos da sus pautas. Notemos que Dios es un Dios de orden, hermanos. Y quiere que las cosas se hagan bien, en orden. ¿Qué dice el versículo 12? Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente Para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios
y para las tesorerías. las cosas santificadas, También continúo para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová, y de oro en peso, para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso, para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio, oro en peso, para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro, notemos, para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Y dice el versículo 19, todas estas cosas, dijo David, que fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Notemos qué más nos da Dios. Cuando hacemos su obra, nos da su sabiduría, nos da su inteligencia, nos da su pericia, hermanos. Notemos que al hacer la obra de Dios, la gran obra de Dios, no estamos solos. Dios está con nosotros. Y cuando Dios quiere hacer algo, hermanos, como el templo que están edificando, estamos seguros, estamos ciertos que Dios va a proveer todo lo que haga falta. Las personas, los recursos, los planos, el diseño que ya el Señor les proveyó y todos los elementos y utensilios necesarios que se requieren, porque es la obra de Dios, hermanos, no es la obra de un hombre. No es la obra de un líder humano, es la obra de Dios. Amén. Dios está por su obra, hermanos. Miren, tremendo versículo 20 que dice, todos unidos, acompáñenme, que dice, por favor, una voz. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y termino, dice, he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma del servicio, y los príncipes y todos los pueblos y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Podemos ver que en esta lectura, hermanos, encontramos algunos consejos ante una gran obra. Mire, esta era la obra que el rey Salomón tenía que desarrollar, el templo de Salomón, así llamado. Una obra grande, una obra impresionante, una obra primorosa. La obra de Dios, hermanos, debe hacerse con excelencia. Porque es para Él, no es para nosotros. Ciertamente la usamos nosotros, pero Dios merece lo mejor. Amén. Dios se merece la excelencia. Amén. Y en primer lugar, hermanos, encontramos los consejos de Dios ante una gran obra. Podemos ver que el Señor en su palabra, como les venía diciendo, no solamente nos manda a realizar su obra, sino que además en la Biblia encontramos consejos prácticos para realizar tan grande obra. Podemos decir tan grande empresa, si le pudiéramos llamar así. Porque la obra de Dios, queridos hermanos y amigos, es la más grande empresa de todos los tiempos. Es la más grande obra de todos los tiempos. Por el grupo al que está dirigida su santa iglesia. Su misión es la más grande: glorificar a Dios, edificar a los creyentes y predicar el evangelio al mundo perdido. Su visión es la más alta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. Sus recompensas son las más elevadas, dijo el Señor en Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero también exige la entrega más grande, dijo el Señor en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Pero también cuenta con los recursos más grandes, el poder de Dios y su bendita palabra, como dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero en la Biblia también encontramos los consejos más hermosos. Encontramos en la Biblia, hermanos, los consejos de Dios ante una gran obra. Mire, la palabra de Dios tiene 1189 capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? 1189. Y tiene 31,187 versículos. 31,187 versículos. Esta tarde vamos a estudiar un versículo. ¿Qué te parece? Quedando de tarea los otros 31,186. Para que los leamos, para que los estudiemos, para que meditemos en ellos. ¿Cuál es el versículo que vamos a estudiar hoy? Versículo 20, que dice todos unidos, por favor, a una voz. Dice la palabra de Dios. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Encontramos en esta porción, hermanos, los consejos de Dios, algunos consejos ante una gran obra. Y te invito a que lo leamos y lo estudiemos como para nosotros hoy. Fue dado para Salomón, pero ahora también es para nosotros que somos el pueblo de Dios y que estamos involucrados en una gran obra espiritual y también material o económica al edificar un templo, hermanos. ¿Cuáles son los consejos que se necesitan? En primer lugar, primer consejo, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer consejo? Anímate. Anímate. Vamos a leerlo con ánimo. ¿Cuál es el primer consejo que encontramos? Anímate. Notemos cómo inicia el versículo 20 diciendo, dijo además David a Salomón su hijo, anímate. No es casualidad, hermanos. No es azar que el primer consejo que le da Salomón, que le da David a Salomón su hijo es, anímate. Porque el rey David sabía por experiencia propia y sobre todo por inspiración divina que para realizar la gran obra de Dios se necesita ánimo. Porque no se puede hacer muchas cosas sin ánimo en nuestra vida. El ánimo, queridos hermanos, es parte fundamental y vital de la vida de toda persona y más aún en el servicio del Señor en su gran obra. Por eso el Señor le dice a Salomón, anímate. Porque bien sabe que las emociones juegan un papel importantísimo en la vida del ser humano. Vemos en la palabra de Dios, hermanos, que el Señor se interesa, nuestro Dios, en todos los aspectos de la vida humana y uno de ellos es el alma, donde radican las emociones, el intelecto y la voluntad. La personalidad, la esencia del ser. Y ahí es donde nosotros tenemos a veces luchas. Y Dios desea que tengamos victoria continua sobre las emociones destructivas. ¿Cuáles son esas emociones destructivas que tanto nos afectan? La ira, la depresión, la amargura, la apatía, pero también el desaliento, la falta de propósito y el desánimo juntamente con la tristeza. Es muy triste, queridos hermanos, observar a hijos de Dios, a cristianos desanimados. No tenemos razón para estar desalentados, hermanos, porque Dios existe. Él es real. Él está activo. Él está vivo. Cristo resucitó de entre los muertos. No se quedó en la tumba.
no tenemos razón para andar cabizbajos por esta vida. Yo sé que las circunstancias a veces no son favorables. Las situaciones matrimoniales a veces son conflictivas. Todos tenemos problemas en algún momento. La situación con los hijos, situaciones en el trabajo, situaciones sociales. Pero hermanos, a pesar de las circunstancias, Dios está en control de ellas. Y Dios nos quiere dar la victoria, hermanos, en nuestra vida contra todas las emociones destructivas. Su palabra nos alienta. Su mensaje nos aviva. Podemos decir que la mejor palabra de ánimo con la cual contamos es la Biblia. Es la bendita y suficiente palabra de Dios. Podemos decir que la Escritura, la Biblia, es el libro motivacional más grande que existe. Sencillamente porque se basa en las realidades de un Dios vivo. Y contiene promesas que son fieles y que son verdaderas. Y nos presenta a un Dios amante y preocupado también por su creación. ¿Qué dice Isaías 41:10? Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Podemos ver, queridos hermanos y amigos, que la presencia de Dios está con nosotros. Él nos dice: no temas, yo te ayudo. Yo estoy contigo. No desmayes, aunque te sientas desalentado o cabizbajo en esta mañana. Es posible que tu corazón se encuentre así, pero dice el Señor: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice también el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada faltará. ¿Qué nos falta, hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios como nuestro pastor? Absolutamente nada, nada verdaderamente necesario. Nada urgente. Josué 1:9 también nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y dice Filipenses 4:13 también, dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Quién nos fortalece, hermanos? Es el Señor. Dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y también dice la palabra de Dios en el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, necesitamos animarnos. Necesitamos recordar que su palabra nos alienta, su palabra nos estimula. No tenemos por qué andar cabizbajos sirviendo al Señor, porque placer verdadero es servir al Señor. No hay gozo más grande ni dicha mejor. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de los momentos sombríos o las circunstancias adversas, anímate, aliéntate con la palabra de Dios. En ocasiones, hermanos, uno pasa por desánimo, es normal. Uno pasa por momentos difíciles, pero en esos momentos complicados, ¿sabe qué hago? Y se lo recomiendo. Agarro el libro de los Salmos y me pongo a leer el libro de los Salmos. Y a veces de rodillas, hermano. Y le digo al Señor en momentos de desánimo: Señor, levántame, anímame. Y en momentos depresivos en mi adolescencia le decía al Señor: Señor, no me levantaré si tú no me levantas. ¿Sabes qué pasaba? El Señor me animaba, me levantaba, hermanos, y estoy seguro que también lo va a hacer contigo. Porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, este libro tiene vida. Tiene poder para sobreedificarnos. Tiene poder para sostenernos. Tiene poder para levantarnos. Agárrate de la palabra de Dios. Ánclate a sus promesas. Agárrate de la palabra de Dios. Hermano, anímate. Primer consejo ante una gran obra: anímate. Segundo consejo, ¿cuál es? Primero de Crónicas 28:20, que dice: dijo además David a Salomón su hijo. ¿Qué le dijo?
Anímate y esfuérzate. Segundo consejo, esfuérzate. Notemos, hermanos, que Dios en su palabra no solamente nos manda a animarnos, sino también nos manda a esforzarnos, es decir, que no se quede todo solo en buenas intenciones, sino que pongamos la parte que nos corresponde, porque a veces solamente se queda en emociones, solamente se queda en buenos estados de ánimo y no lo llevamos a la acción. Esforzarnos es llevar a cabo lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos ha mandado, que lo llevemos a la verdadera acción, a la práctica. Podemos ver que Dios nos manda a poner nuestra parte para mejorar, para poder avanzar. Levantémonos, hermanos, en el nombre del Señor de nuestra situación presente, por más difícil que sea. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos para cumplir la palabra de Dios en nuestra vida. Esforcémonos en obedecer a Dios, en hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Como Dios dice, en esta vida podemos hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Hermanos, siempre lo mejor. Quizá no va a ser siempre lo más fácil. Gracias. Pero siempre va a ser lo mejor hacer la voluntad de Dios. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos por obedecer a Dios. Por eso dice el Salmo 27, 13 y 14, dice el rey David, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y dice después, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera. Y tenemos que esforzarnos por esperar en Dios. Haciendo la parte que nos toca, claro está. Haciendo lo que Él nos ha mandado, lo que Él nos pide a través de su palabra, pero debemos esforzarnos por cumplir lo que Dios ha dicho. Y dice Daniel 11:32, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué le mandó Dios a Josué en Josué 1, 8 y 9? Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Y no solamente se lo dice una vez, ¿quiere verlo? Vamos para allá. Josué, por favor, capítulo 1. Josué, sucesor de Moisés. Desde el versículo 6, notemos cuántas veces se repite el que debemos esforzarnos o le manda a Dios a esforzarse. Josué 1:6. ¿Qué dice, hermanos? 1:6, Josué 1:6. ¿Qué dice juntos, por favor? Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, mire lo que le dice de nuevo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Y qué dice el versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántas veces Dios le tuvo que decir a Josué? Esfuérzate. ¿Cuántas veces? 3. No una, no 2, sino 3. Queridos hermanos de la Iglesia Bautista Piedra Angular, esfuércense. Esfuércense, hermanos. Síganse esforzando en el Señor. Recuerden que no es en vano lo que Dios les ha mandado hacer. Recuerden, hermanos, que es lo mejor lo que están haciendo para el Señor. Servir a Él es lo mejor. Dios, hermanos, pide esfuerzo, pide valentía de todos nosotros y debemos obedecerle. Como dice también el Salmo 31:24, dice el rey David, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. El Señor nos manda a esforzarnos y nuestro corazón será animado, será alentado, hermanos. Gracias a Dios por haber llegado a estos primeros 15 años, hermanos. Pero vayamos por más. Vayan por más, hermanos. Por más bendiciones de parte de Dios. Alcancen más promesas del Señor. Vayan por más almas. Toquen más puertas.
disipulen a más vidas, edifiquen a más matrimonios, fortalezcan a más familias, hermanos. Tenemos una visión amplia en la obra de Dios y debemos esforzarnos, debemos alentarnos en el Señor. Queridos hermanos, Dios ya ha puesto todo de su parte. Por ejemplo, Él ya envió a su bendito Hijo a morir por nosotros. Él nos ha dejado su Santo Espíritu. Él nos ha dado promesas fieles y verdaderas. Y Él espera solo de nosotros que pongamos nuestra parte. Y nuestra parte es pequeña comparada con todo lo que Dios ha hecho. Esforcémonos, hermanos. Así como un atleta corriendo en la maratón. Sale con todas las ganas, con todo el ánimo, primeros kilómetros. Pero después de cuántos kilómetros le gusta, viene el cansancio. Después de 10, 20 kilómetros a la mitad, 21, empieza a venir el cansancio. ¿Y qué tiene que sacar el atleta? Esfuerzo. Tiene que esforzarse. Tiene que olvidar ciertamente lo que ya quedó atrás y extenderse a lo que está delante, hermanos. Y la palabra de Dios también nos dice a nosotros espiritualmente, queridos hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos. Sigan corriendo bien la vida cristiana. Sigan avanzando espiritualmente, no retrocedamos, no volvamos atrás, no nos quedemos en el camino, no nos salgamos de la carrera, hermanos. Corran bien. Corramos bien, sigamos adelante espiritualmente. Esfuércense, hermanos. Lo mejor está por venir. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermanos, seamos sobrios. Recordemos que debemos mantener firme la esperanza en Dios y que el presente no lo es todo para un cristiano. Es el futuro prometedor en las manos de Dios. Hermanos, es la eternidad que nos aguarda con el Señor. Es el cielo, es la patria celestial, son las calles de oro. Es el Señor esperándonos con sus brazos abiertos, donde enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Pero hermanos, mientras eso pasa, mientras el Señor viene, sigamos esforzándonos. ¿Cuál es el segundo consejo? Esfuérzate. Y tercer consejo, primero de Crónicas, volvamos para allá. Primero de Crónicas 28, versículo 20, ¿qué dice? Primero de Crónicas 28, 20. Notemos lo que el Señor nos manda, aplícalo a tu vida. Apliquémoslo, hermanos, a la iglesia, a nuestra vida. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. ¿Cuál es el tercer consejo ante una gran obra? Manos a la obra, hermanos. ¿De qué nos habla manos a la obra? Trabajo, esfuerzo, remangarte, llevar todo a la acción. Podemos ver que Dios en su palabra no solo nos manda animarnos, no solamente nos manda esforzarnos, sino aquí también nos manda poner manos a la obra, es decir, llevar a la acción todo lo que Él desea de una manera ordenada. Y la palabra o la frase manos a la obra nos habla de trabajo, nos habla de acción, nos habla de esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque a veces decisiones espirituales solamente se quedan en buenos deseos o en buenas intenciones. Dios desea que demos el paso de poner manos a la obra. Por ejemplo, leer la Biblia diariamente. Eso es poner manos a la obra. Dice Juan 5:39, dijo el Señor, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, leamos la Biblia diariamente. Vemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino, miren, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Requerimos alimentarnos bien espiritualmente cada día. Poner manos a la obra es orar a Dios diariamente, y no solo por los alimentos, ¿verdad? Esas oraciones que todos hacemos.
que son cortitas, y le preguntas a un cristiano cuántas veces ora y te dice 3, pastor. Ah, qué bien, qué buena vida de oración. Y te dice, no, pastor, desayuno, comida y cena. No es solo por los alimentos. Dice primera a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es importante, hermanos, orar a Dios cada día. Poner manos a la obra es congregarnos constantemente, de manera regular, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, congregarnos más regularmente. Poner manos a la obra es dar testimonio a los demás del Señor. Así como se mencionaba, es salir y compartir del Señor, es tocar puertas, hermanos. Es hablar a otros, invitar a otros a que vengan a reunirse. Como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y poner manos a la obra es activarnos en el servicio del Señor. Como dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, pongamos manos a la obra. Pongamos manos a la obra. Pongamos nuestra parte para que esta iglesia siga creciendo. Eso es poner manos a la obra. Pongamos nuestro esfuerzo, nuestro ánimo para que la iglesia crezca. Porque la obra de Dios, hermanos, su iglesia está en construcción. Somos una obra terminada. Dice 1 de Pedro capítulo 2, que vosotros mismos somos como piedras vivas que debemos ser edificados como templo santo en el Señor. Así que cada uno de nosotros, hermanos, somos parte de la edificación de la iglesia. Debemos edificar nuestra vida y edificar a otros, la obra de Dios. Pongamos manos a la obra, hermanos. Manos a la obra. Y dice después, 1 de Crónicas 28:20. Dijo además David a Salomón su hijo. ¿Qué le dijo? Anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes. Notemos que le dice en cuarto lugar, no temas ni desmayes. ¿Por qué le dice esto, hermanos? Sencillo. Porque el temor es parte fundamental del ser humano. Y aún como cristianos podemos llegar a temer. Podemos llegar a temer, por ejemplo, hermanos, al futuro. El futuro a veces nos atrapa y podemos llegar a temer al futuro. Podemos llegar a temer a enfermarnos, a perder a uno de los nuestros, a un hijo, a un familiar. Podemos temer al servicio. Podemos temer al desempleo, a los problemas, a fracasar. Pero notemos que el Señor nos manda en su palabra, en la gran obra de Dios, a no temer, hermanos. A no temer. Se nos dice 366 veces en la Biblia el mandamiento, no temas. Viendo para este año bisiesto. Cuéntelas y verán. No temas. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué tremendo. Dice el Señor, no temas, yo te ayudo. El Señor, hermanos, persona espiritualmente nos ayuda. También dice el Salmo 23:4, dice el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ante el temor, hermanos, presencia de Dios. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y él me oyó de todos mis temores. O el Salmo 56:3, dijo el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. A ver, vamos a memorizarlo. En el día que temo, yo en ti confío. Una vez más, en el día que temo, yo en ti confío. Hermanos, ya memorizamos un versículo. ¿Qué le parece? En medio del temor, confiemos en el Señor. Debemos recordar que Dios está con nosotros y su presencia es el antídoto en nuestra vida para el temor. Hermanos, no teman lo que venga. No teman lo que puede venir, lo que se puede presentar, la oposición, el que les pidan el lugar.
Dios tiene control. Dios está en control de las circunstancias. Dios es oportuno, hermanos. Y les va a permitir estrenar ese lugar antes quizá de que se los... Es una bendición. Dios es todopoderoso. El Señor es dueño del oro, es dueño de la plata. Tiene todos los recursos y Él es todopoderoso. Para Él nada hay imposible. ¿Y sabe qué quiere en esos momentos difíciles? Que confiemos más en Él. Mostrar su poder. El Señor se perfecciona en la debilidad. Y me ha dicho, ¿se acuerda del apóstol Pablo? Bástate, gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo, a sabiendas de esto, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. En otras palabras, porque la debilidad me lleva a depender más de Dios. Pregúntate y verás que cuando buscamos más a Dios. ¿No es acaso cuando estamos pasando por momentos difíciles? Cuando estamos en tribulación, en angustia, en enfermedad, hermanos, busquemos a Dios. Su presencia es el antídoto en nuestras vidas para el temor. No temas, pero también dice no desmayes. Lo quinto es no desmayar. ¿Por qué dice no desmayes? ¿Sabe por qué dice no desmayes? Porque todos somos débiles. Porque nos cansamos. Porque nos agotamos, nos desanimamos. Por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también dice 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. En otras palabras, dice el Señor, hermanos, mantente cerca de la fuente del poder. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de mi poder, dice el Señor. Por eso dice el Señor, no desmayes. No desmayes. Hermanos, no desmayen. No se desalienten, no se desanimen. Podemos ver, hermanos, que quizá, como dice el pastor, ¿verdad? Se están recuperando de un año difícil. Hay cristianos que lamentablemente ya no están, se han ido, han desmayado, se han quedado en el camino. Oremos por ellos, pero hermanos, sigamos adelante. Sigan firmes en los caminos de Dios, perseveren, no desmayen. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Recordamos que el Señor viene por nosotros. Dice Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Dice también Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, el Señor viene. Como dice Apocalipsis 3:10, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sigan adelante, hermanos, no desmayen, perseveren. No se desalienten, permanezcan firmes, alabando, glorificando a Dios, haciendo la parte que les toca como miembros de esta preciosa iglesia. Es momento, hermanos, de seguir esforzándonos, de seguir adelante, al contrario, de redoblar esfuerzos, de hacer lo que les toca y un poco más en la gran obra de Dios. No solamente hacer lo que a ustedes les toca, sino algo más. Si estás involucrado, involúcrate un poquito más. Si estás sirviendo, sirve un poco más. Si estás, verdad, aquí asistiendo, asiste a un culto más, hermanos, perseveren. No se desalienten, no desmayen. Son los mandamientos, son los consejos de Dios ante la gran obra. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios la hacemos todos. No solo el pastor, no solo los diáconos. No solamente los jóvenes que pasaron a cantar, la obra de Dios la hacemos todos. Tú, querido hermano, hermana, somos parte de la obra de Dios en este lugar. Dios quiere usarte. Dios quiere glorificarse. Dios quiere usarte como instrumento, como vaso en sus manos. Por eso el Señor nos da consejos. ¿Cuáles son los consejos? Mire, vamos a recordarlos. Número 1, anímate. Número 2, esfuérzate. Número 3, manos a la obra. Número 4,
No temas, número 5, no desmayes. Son los consejos de Dios. Pero mire, hermano, no termina allí el versículo, ¿sí? No termina allí. ¿Qué dice después? Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Qué viene después, hermanos? ¿Sabe qué viene después? Las promesas de Dios. Primero vienen los consejos de Dios, los mandamientos de Dios. Y el Señor termina, el rey David, inspirado por Dios, termina recordándole promesas ante una gran obra. ¿Cuáles son estas promesas con las cuales cierra el versículo? Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. ¿Cuál es la primera promesa? ¿Sabe cuál es la primera promesa? Dios está contigo. Dios estará contigo, hermanos. ¡Qué tremenda promesa! Podemos ver que Dios en su palabra no solamente nos da consejos o instrucciones, también tenemos las más grandes promesas y empieza con esta tremenda promesa. Dios estará contigo. Debemos recordar, queridos hermanos, que ante la gran obra de Dios no estamos solos, aunque a veces nos sintamos solos. Debemos recordar continuamente que Dios está con nosotros. Contamos, hermanos, con su presencia. Y podemos decir confiadamente que si contamos con su presencia, tenemos entonces todo lo que requerimos. Contamos con su ayuda, su apoyo, sus promesas. Es decir, la presencia de Dios es la garantía para nuestra vida, para tener en Dios todo lo que necesitamos. Todo lo que vamos a necesitar lo encontramos continuamente en Dios. Dios está contigo. Esta promesa, hermanos, me enseña que Dios no solamente está con nosotros de manera pasiva, estática o indiferente, sino que Dios está vivo, hermanos, y está activo en nuestras vidas. Él está en esta iglesia. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, aquí estoy yo, en medio de ellos. Él está aquí. Él está con nosotros, hermanos. Él está en la congregación de los justos. Y Él se manifiesta de una manera especial aquí con ustedes. Recuerda que Dios está contigo. Dios está contigo, hermano. Aprópiate esa promesa. Isaías 41:10 ya lo mencioné. ¿Te acuerdas? Dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de justicia. La primera promesa que le da ante una gran obra es, Dios estará contigo. Dice el rey David, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Y es impresionante cómo se lo apropia el rey David. Jehová Dios, mi Dios. Hermano, apropiate al Señor. Es tu Dios. Mi Dios estará conmigo. Estará contigo. Segunda promesa, ¿cuál es? Dice, Él no te dejará ni te desamparará. Qué tremenda promesa. No te dejará ni te desamparará. Segunda promesa. Podemos ver que Dios promete no solamente estar en nuestra vida, sino el Señor promete actuar con su poder en nosotros. Dios promete, hermanos, proveer todo lo que nuestra alma más necesita. Pregúntate, ¿qué es lo que más necesitamos? Gozo, paz, amor, perdón, paciencia, fortaleza, victoria, confianza, seguridad. ¿Qué necesitamos, hermanos? Recuerda, Dios no te dejará ni te desamparará. En Él tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador y no debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. Como dice Hebreos 13:5-6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y también dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, ¿quién es nuestro proveedor? ¿Quién es nuestro más grande benefactor? Es Dios, hermanos.
¿Quién es la fuente de vida, de gozo, de paz, de armonía, de perdón, de felicidad? Es Dios. ¿Quién es la fuente de perdón? Es Dios. ¿Quién es la fuente de amor? Es Dios. En Dios está todo lo que necesitamos. Dejemos de buscar en otros lugares. Busquemos en Dios. Busquemos en su palabra. Dice Romanos 8:32 también, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En otras palabras, si ya nos dio lo más preciado que Dios tenía, entonces, ¿cómo no nos va a dar también con él todo lo que es de menor estima? La garantía, hermanos. Mire, el que Dios nos diera a su Hijo es la garantía de su provisión. Es la garantía, hermanos, de su amparo. Es la garantía de que Dios nos va a dar lo que necesitamos continuamente. Así que no nos preocupemos. Recuerda, hermano, Dios no te dejará ni te desamparará. Tremenda promesa ante la gran obra, hermanos, de la Iglesia Bautista Piedra Angular. Recuerden, Dios no los dejará ni los desamparará. Agárrense de esa promesa. Y última promesa, hermanos. ¿Cuál es? ¿Cómo termina diciendo? Miren. Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Leamos el versículo nuevamente, hermanos, y meditemos en la última promesa que dice el versículo 20 completo. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Cuál es la última promesa, hermanos? Estará contigo hasta que acabes toda la obra. Tremenda garantía, hermanos. ¿Hasta cuándo va a estar Dios con nosotros? Hasta que acabe su obra en nosotros, hermanos. Porque su obra en tu vida, en mi vida, no está terminada. Dijo el apóstol Pablo, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha acabado su obra en tu vida. Con ustedes, como iglesia, Él estará con nosotros, como dijo el Señor después de dar la gran comisión, todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, recordemos, Dios tiene un hermoso propósito para todos nosotros, para cada uno en lo particular. Para ti que nos acompañas en esta mañana, en esta tarde, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Tiene un propósito maravilloso para ti, para tu familia. Iglesia, Dios tiene un propósito precioso para ustedes. Si estamos con vida hoy es gracias al propósito sublime de Dios en nosotros. Y es porque su propósito aún no se ha cumplido. Aún no hemos cumplido con todo el plan que Dios tiene para nosotros. Y podemos decir confiadamente que en todo ese proceso, cada día, Dios promete estar con nosotros. Promete no dejarnos ni desampararnos. Dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El salmista, consciente del plan de Dios, del propósito de Dios, le dice a Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí. Notemos, hermanos, Dios tiene un propósito para tu vida. Y somos inmortales hasta que el plan de Dios se cumpla en tu vida. Y Dios está con nosotros, hermanos, hasta que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida. Confiemos en ello. Agarrémonos de esa promesa. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Dice el Salmo 138:8, no desampares la obra de tus manos. Y el Señor no lo ha hecho. El Señor no te ha desamparado. ¿Sabes quién es la obra de Dios? La obra de sus manos somos nosotros. El Señor está con nosotros. Agárrate del Señor, hermano. Confía en Él de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Agárrate en la gran obra de Dios, de las promesas de Dios. Sigue los mandamientos de Dios, los consejos, las instrucciones, pero recuerda también Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Terminemos leyendo este versículo. Puestos en pie, por favor. Primero de Crónicas,
28:20. ¿Qué dice, hermanos? Todos unidos, por favor, a una voz. Dice: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, el rey Salomón comprendió estos consejos y los llevó a cabo, pero también creyó estas promesas, las promesas de Dios, y por ello pudo cumplir con la obra que Dios y su Padre le encomendaron en su vida. Usted y yo también podemos seguir los consejos de Dios ante su gran obra y agarrarnos, afianzarnos en las promesas de Dios. Los apóstoles, por su parte, también creyeron una promesa parecida para hacer frente ante la gran comisión que el Señor les mandó hacer antes de ascender a los cielos. El Señor les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fue por este mandamiento y fue por esta promesa que los apóstoles y los primeros cristianos hicieron una gran obra al punto de dar su vida por el Señor, confiados en la maravillosa promesa del Señor. Nosotros, hermanos, tenemos consejos y tenemos mandamientos de Dios ante su gran obra, pero también contamos con preciosas y grandísimas promesas que son fieles y son verdaderas para desempeñar un servicio fiel y constante para el Señor. Hermanos, sigamos los consejos de Dios y aferrémonos a las promesas de Dios. Sigamos haciendo la gran obra de Dios. Sigamos esforzándonos por cumplir la obra de Dios. Cumplamos con la gran comisión. Hagamos evangelismo. Hagamos la obra misionera. Edifiquémonos y edifiquemos a otros para la gloria de Dios. Y dejemos que el Señor nos use este año. Que este año, hermanos, vayamos por más. Hagamos más. Que el Señor sea glorificado en esta preciosa iglesia. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos has mostrado y enseñado hoy. Gracias, Señor, por estos consejos y estas promesas ante una gran obra. Te agradezco por estos 15 años de esta preciosa iglesia, por su aniversario. Yo te ruego, Señor, que hoy se tomen decisiones con valor, con determinación, decisiones firmes, determinantes, decisiones espirituales, Señor, que redunde para el beneficio de tu vida. En el nombre de Cristo te lo pido. Así como estamos, hermanos, en tu oración, quiero hacer dos invitaciones. La primera, para ti, querido amigo que nos acompañas, querido visitante de primeras veces. No tengo el gusto de conocer a todos. Saludé a algunos hoy en la mañana, el día de ayer por la noche. Pero quizá estás con nosotros de primeras veces. Quiero decirte, como se mencionó, somos bienvenidos. Y eres bienvenido. Y gracias a Dios por eso. Pero quiero comentarte que las promesas de Dios y seguir las instrucciones de Dios son posibles gracias a Jesucristo. Y en Jesucristo tenemos la vida eterna, el perdón de pecados, un propósito en la vida, y todo lo que necesitamos continuamente lo encontramos en Él. Sencillamente porque Él es a quien Dios ha designado como juez de vivos y muertos. Yo te invito a que hoy pongas tu fe en Él, que hoy busques a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Lo encontrarás. Dice el Señor: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y será hallado por vosotros. Te invito a que hoy busques al Señor, invoques su nombre por fe. Que hoy te reconcilies con Dios, hoy le aceptes en tu corazón. Dijo el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te invito a que hoy le abras tu corazón y le pidas a Cristo que entre a tu ser. Él está aquí. Él prometió diciendo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí.
quiere entrar a tu corazón, llama a tu vida. ¿Te gustaría dejarlo entrar? Encuentro con él. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Te invito hoy a que le abras tu corazón. El Señor está llamando a tu vida, está haciendo esto. No le dejes llamando, déjalo entrar. Ten tu encuentro con el Señor en tu corazón. ¿Te gustaría? Si es así, levanta la mano en tu lugar. Permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien así? ¿Quién dice, pastor, ore por mí? Yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero recibirle. Quiero que entre a mi vida. Quiero que me salve. Quiero que me perdone. Quiero que el Señor venga a morar a mi vida. La invitación es para todos. ¿Habrá alguien así? Levante su mano y bájela. Levantar la mano me señalará que usted quiere aceptar a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Usted que nos acompaña de primera, segunda, tercera vez y aún no tiene a Cristo en su corazón, es decir, aún no puede decir con certeza que Cristo está en su corazón, pero lo quiere decir, quiere aceptarlo, hágalo hoy. Hágalo hoy. Si no sabe dónde va a pasar la eternidad, acepte a Cristo. Por última vez, ¿habrá alguien así? Levante su mano y bájela. Que Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, varón. ¿Alguien más? Levante su mano. ¿Quién más quiere decir, pastor, ore por mí? Yo quiero aceptar a Cristo. Quiero aclarar esta invitación. No tiene que ver con religión. No tiene que ver con filosofía. No tiene que ver con un compromiso de perfección o con este lugar. No. Tiene que ver entre Cristo y tú. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Levanta tu mano y bájala. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Levante su mano. Un varón lo ha hecho, un joven lo ha hecho, pero quizá faltas tú. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo? ¿O tiene dudas con respecto a que si es salvo? Y no quiero sembrarte dudas, pero hay que tener esa certeza de que al morir vamos a la presencia de Dios. ¿Te gustaría tener esa certeza de seguridad, de salvación eterna? Levanta tu mano. Permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien así? Con toda confianza. ¿Alguien más? ¿Alguien más lo quiere hacer en el nombre del Señor? ¿Alguien más? Bien. Significa que la mayoría lo hemos hecho. Bendito sea Dios y gracias a Dios por el joven que levantó su mano. Va a pasar a aconsejar. Adelante, puede pasar. Puede pasar con toda confianza. Adelante, gracias a Dios. Y la segunda invitación y para todos hermanos en este momento es invitarte, hermano, a que hoy tomemos una decisión. Renovemos nuestro compromiso con el Señor, con esta preciosa iglesia. ¿A qué? A realizar la gran obra de Dios, hermanos. A realizar la gran comisión completa, cumplir con la gran comisión completa. Hacer nuestra parte para que la iglesia se edifique, se fortalezca. Yo te invito a que hagas tu parte, hermano, y te comprometas con el Señor. A seguir asistiendo, a seguir colaborando, a seguir sirviendo, a seguir poniendo de tu parte para que esta iglesia avance, mejore, se fortalezca. A consagrar tu vida al Señor, a entregarte más a Él cada vez. ¿Te gustaría hacerlo? Es así, levanta tu mano. Orar por ti. ¿Alguien así? Que Dios... ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más lo quiere hacer? ¿Quién más dice, ore por mí, pastor? Quiero renovar mi compromiso con el Señor. Yo quiero avanzar este año. Yo quiero hacer mi parte para que la iglesia avance, la iglesia mejore. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Quién dice, pastor, ore por mí? Aquí está mi mano. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Hagamos algo, hermanos. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Los que levantaron su mano, ¿por qué no pasamos aquí al frente, hermano? Te invito. Y aquí cabemos, nos hacemos pequeños, ¿verdad? Aquí entre todos nos unimos, oramos. Permíteme orar por ti. Te invito a que vengas. Te invito a que pases. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que el Señor nos fortalezca a renovar nuestro compromiso con esta preciosa iglesia. Pasa con toda confianza. Ven, aquí te espero. Yo sé que el espacio es angosto, pero ven, todos cabemos. Vamos a unirnos, vamos a orar. Vamos a estar aquí juntos, hermanos. Oremos al Señor. Adelante, pasa con toda confianza. Por favor, aquí, mira, hay espacio adelante. Con toda confianza, pasa. Pasa, entrégate al Señor. Decide hacer la obra de Dios. Decide comprometerte más. Si estás sirviendo un poco más, si estás congregándote en un culto más, decide hacerlo. Si estás ganando almas, ve por más. Si estás discipulando, edificando vidas, ve por más. ¿Alguien más? Con toda confianza. Gracias a Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Con toda confianza pasa. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios. Te invito a que te entregues al Señor.
Recuerda que todo inicia con tu entrega continua al Señor, consagrando tu vida, entregándote a Él de todo corazón. Y vamos a poner en manos de Dios este precioso grupo. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra, por decisiones tomadas en esta mañana, por decisiones manifestadas, también por este grupo precioso que está aquí al frente. Conoces las decisiones. Te suplico, Señor, que tú bendigas cada vida, cada familia aquí al frente. Tú les ayudes a perseverar, a continuar, a esforzarse, a seguir perseverando, Señor, en tu palabra, en tus caminos, en tu el compromiso, Señor, nuestro para con tu obra sea cada vez mayor, sea cada vez más grande. Que tomemos tu servicio cada vez más en serio, tu palabra, tus promesas, tus instrucciones. Bendice esta preciosa iglesia, bendice a su pastor. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo y las decisiones tomadas y manifestadas. Gracias, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, los que están al frente, que el Señor les bendiga. Pueden pasar. Pastor, le dejo el tiempo. Adelante, pastor, con toda